El Imperio Bizantino fue una poderosa civilización que fue la continuación del Imperio Romano de Oriente durante la Antigüedad tardía y la Edad Media. Sus orígenes se remontan al año 330 después de Cristo, cuando el emperador romano Constantino I trasladó la capital del Imperio de Roma a la antigua colonia griega de Bizancio. La recién creada capital imperial del mundo romano se llamó Constantinopla, que significa la ciudad de Constantino. La combinación del imperialismo romano y la ubicación estratégica afectarían el papel de Constantinopla como enlace entre los continentes de Europa y Asia. La ciudad fue un centro comercial, cultural y diplomático del mundo cristiano durante más de 10 siglos. Aunque la mitad occidental del Imperio Romano se derrumbó y cayó en el año 476 después de Cristo, la mitad oriental sobrevivió durante otros 1000 años, generando una rica tradición de arte, literatura y aprendizaje. El Imperio Bizantino se vio influenciado por la cultura helenística creada por las conquistas de Alejandro Magno. Constantino había establecido el cristianismo como religión oficial de Roma. Los ciudadanos de Constantinopla y el resto del Imperio Romano de Oriente se identificaban fuertemente como romanos y cristianos, aunque la lengua dominante era el griego y no el latín. La mayoría de la gente vestía al estilo griego, incluidos los emperadores y emperatrices con sus hermosas ropas de seda teñidas de púrpura. Constantinopla fue una de las ciudades más espectaculares de la antigüedad. La ciudad fue construida intencionalmente para rivalizar con Roma, con sus magníficos palacios, cúpulas y torres. Una gran cadena se extendía a través de la entrada del puerto de la ciudad para impedir el paso de los barcos hostiles, y la construcción de las enormes murallas teodoísticas aseguraba la resistencia contra las mejores armas de asedio de la época. Sin duda, Constantinopla se convirtió en la ciudad cristiana más rica, lujosa e importante del mundo. Los bizantinos practicaban el cristianismo ortodoxo oriental, que todavía hoy practican algunas personas. El jefe de la Iglesia Ortodoxa Oriental se llama Patriarca de Constantinopla. También había hombres que ocupaban el cargo de obispos en las principales ciudades del imperio. Aunque los cristianos ortodoxos orientales y los católicos romanos seguían al mismo Dios y los mismos preceptos religiosos, discrepaban entre sí, hasta el punto de liberar algunas batallas por diferencias religiosas. El gobierno bizantino siguió los patrones establecidos en Roma imperial. El emperador gobernaba como un monarca absoluto y se esperaba que gobernara con sabiduría y justicia. Y lo que es más importante, un emperador tenía que tener éxito militarmente, ya que el ejército seguía siendo la institución más poderosa del imperio. El Senado de Constantinopla, a diferencia de Roma, estaba compuesto por hombres que ascendían al servicio militar. Los senadores de élite formaban un pequeño grupo al que el emperador debía consultar sobre asuntos de importancia estatal. El emperador bizantino nunca estuvo del todo seguro, a diferencia de los reinos bárbaros del occidente, donde el trono pasaba de padres a hijos. En el oriente nunca hubo una línea de sucesión clara. Esto se llamó la enfermedad de la púrpura, porque cualquiera con poder podía ocupar el trono del imperio bizantino. Siempre hubo conspiraciones para derrocar al emperador y muchas intrigas políticas en Constantinopla, incluso entre familiares y parientes. Bajo el reinado del emperador Justiniano I, que reinó hasta el año 565 de la Era Común, el Imperio Bizantino se expandió hasta alcanzar su mayor extensión geográfica, cubriendo los Balcanes, Egipto, Anatolia, la región Levante y llegando hasta Italia y el sur de la península ibérica. Muchos de los mayores monumentos arquitectónicos de los bizantinos, como la innovadora Basílica de Santa Sofía en Constantinopla, también se construyeron durante el reinado de Justiniano. Limitando con Eurasia en el este y con varias naciones europeas y eslavas, las fronteras del Imperio Bizantino eran constantemente invadidas por pueblos del este, norte y oeste. Los bizantinos se vieron obligados a luchar contra muchas naciones diferentes, y sus fuerzas militares tuvieron que buscar la manera de adaptar sus tácticas a los diferentes estilos de guerra. Con ello, el Imperio Bizantino tuvo uno de los mejores ejércitos del mundo durante los siglos, utilizando las mejores tácticas y armas y dirigido por uno de los mejores comandantes militares.
En el año 672, los bizantinos lanzaron una nueva arma llamada fuego griego, una terrible arma que disparaba fuego utilizando un líquido altamente inflamable, que una vez lanzado contra un enemigo no podía ser extinguido, ni siquiera con agua. La persona a la que se le atribuye esta invención del fuego griego es un hombre llamado Calínicos. Es un sirio que vivió en el Imperio Bizantino. El fuego griego se utilizaba principalmente contra las flotas musulmanas atacantes. La fórmula del fuego griego era un secreto, y quizás ni siquiera los emperadores conocían sus ingredientes. Su fórmula se ha perdido en la historia, y nadie está del todo seguro de cómo hacerla hoy en día. El fuego griego ayudó a salvar al Imperio Bizantino y el cristianismo durante varios cientos de años. Durante los siglos 7 y 8, los ataques del Imperio Persa y de los pueblos eslavos, principalmente los búlgaros, tomaron importantes posiciones de los territorios del imperio. Estos acontecimientos, combinados con la inestabilidad política interna y la regresión económica, amenazaron al Imperio Bizantino. Una nueva amenaza aún más grave surgió en forma de ejércitos musulmanes, que comenzaron sus ataques invadiendo Siria. La subida al trono de Basilio I en el año 867 de la Era Común marca el inicio de la dinastía macedonia, que gobernó durante 150 años. Esta dinastía incluyó a algunos de los emperadores más capaces de la historia bizantina y se considera el periodo dorado del imperio. Las ciudades se expandieron y la riqueza se extendió a las provincias. La población aumentó y la producción de alimentos y bienes también, lo que estimuló nuevas demandas y contribuyó a estimular el comercio. Desde el punto de vista cultural, la educación y el aprendizaje crecieron considerablemente. El arte bizantino floreció, y los majestuosos mosaicos adornaron el interior de muchas iglesias. El imperio pasó de la defensa contra los enemigos externos a la reconquista de territorios. Hubo un esfuerzo consciente de recuperar el brillo de la época anterior a las inversiones eslava y árabe. Basilio II, conocido como el matador de búlgaros por sus victorias en los Balcanes, contó con la ayuda de un ejército de feroces guerreros descendientes de los vikingos de Kiev y obtuvo victorias en Grecia, Armenia, Georgia y Siria, duplicando el tamaño del imperio. Los guerreros nórdicos fueron suministrados por Vladimir I, el gran príncipe de Rusia de Kiev, y formaron los primeros miembros de la Guardia Varegiana, en que los siglos siguientes se convertiría en la guardia personal de los emperadores bizantinos. Después de la época de Basilio II, el imperio entró en un declive gradual. Con los turcos selyúcidas de Asia Central acercándose a Constantinopla, el emperador bizantino Alejo I se dirigió al occidente en busca de ayuda, lo que dio lugar a la declaración de la Guerra Santa por parte del Papa Urbano II, que inició la primera cruzada con el pretexto de recuperar Tierra Santa del dominio islámico. En 1198, Inocencio III fue elegido papa y bajo su influencia se lanzó la Cuarta Cruzada. Sin embargo, debido a la creciente ambición de los reinos europeos por conquistar las tierras del Imperio Bizantino, los cruzados se desviaron de su camino hacia Jerusalén y atacaron repentinamente Constantinopla en 1204. Saqueando la ciudad, destruyendo muchos monumentos históricos y matando cientos de personas en el proceso. Esta fue la primera conquista de la capital imperial por un ejército invasor desde su establecimiento en el año 330 de la Era Común. Durante el gobierno del emperador Miguel VIII, en 1261, la economía del poderoso imperio bizantino quedó paralizada y nunca recuperó su antigua estatura. En 1369, el emperador Juan V buscó sin éxito la ayuda financiera de Occidente para hacer frente a la creciente amenaza turca, pero fue encarcelado como deudor insolvente en Venecia. 4 años más tarde, se vio obligado a convertirse en vasallo de los poderosos turcos otomanos, rindiendo homenaje al sultán y prestando apoyo militar. El imperio bizantino obtuvo un alivio temporal en la opresión otomana, pero el ascenso de Murad II como sultán en 1421 marcó el fin de la tregua. Murad revocó todos los privilegios concedidos a los bizantinos y sitió Constantinopla.
Su sucesor, Mehmed II, completó este proceso cuando lanzó el asalto final a la ciudad el 29 de mayo de 1453. Constantino XI, el último emperador bizantino, fue visto por última vez luchando por su vida en una de las puertas de la ciudad. Durante el oscuro periodo posterior a la conquista islámica, los monasterios bizantinos se convirtieron en faros de esperanza, apoyo y conocimiento para los cristianos de la Iglesia Ortodoxa. Los monjes consiguieron preservar la riqueza cultural de Constantinopla en sus rituales diarios, en el arte, en la literatura y en la arquitectura de sus iglesias. La caída de Constantinopla marcó el fin de una era gloriosa para el Imperio bizantino, que tras su colapso fue sustituido por el largo reinado del Imperio otomano.